Gracias y es un gran honor estar de regreso en su encuentro internacional de educación inicial y preescolar. Ya tuve el honor de estar presente en persona, creo que por 3 veces en el pasado. Y ahora, debido a la pandemia, mi enfoque va a ser hablar sobre estrategias para favorecer la salud integral desde el vientre en tiempos de COVID-19. Primeramente, les voy a hablar muy brevemente sobre la importancia de los primeros 1000 días. Segundo, voy a hablar sobre el impacto de la pandemia de COVID en la salud materno-infantil y voy a concluir con algunas reflexiones sobre qué puede hacer México para proteger mejor la salud materno-infantil durante y después de la pandemia. Sabemos que los primeros 1000 días, incluida la gestación, los 2 primeros años de vida, y sabemos que aún después son fundamentales tanto para el crecimiento físico como para el desarrollo del cerebro. Y es la combinación de un buen crecimiento, una buena salud y un buen desarrollo del cerebro, el que necesitan los seres humanos para desarrollar todas las destrezas motoras, psicoemocionales, de comportamiento social y cognitivas que les pueden traer el éxito que todos merecen en la vida. Sabemos muy bien que la pandemia de COVID-19 ha afectado de una manera fuerte y más fuerte que al resto de la población en general a los hogares donde viven mujeres y donde viven niños pequeños. El reporte más reciente que acaba de ser publicado por agencias de Naciones Unidas nos indica claramente que en América Latina, como en el resto del mundo, hubo un aumento brutal en la inseguridad alimentaria moderada y grave en los hogares de 2020 comparado al 2019, en este caso del 31% al 41%. Y los datos también son muy claros que la inseguridad alimentaria severa en el hogar es mucho más prevalente antes y durante la pandemia en los hogares que las tienen una mujer como líder del hogar y en los hogares donde viven niños. Entonces, la inseguridad alimentaria, básicamente el concepto muy importante que nos dice que los hogares no están teniendo acceso de manera continua, ya sea a suficiente cantidad y a suficiente calidad de alimentos para tener una vida sana, una vida productiva, es un flagelo que ya existía y que se ha puesto aún peor a raíz de la pandemia. Y América Latina y México tienen que poner mucha atención. Estos datos muestran, por ejemplo, cómo en Brasil 19 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria severa en el último año, comparado a los 10 millones que la sufrían en el 2018, que ya eran muchos millones, pero la pandemia duplicó el número de personas viviendo con inseguridad alimentaria en el país. Por supuesto, la inseguridad alimentaria se relaciona fuertemente, causa la desnutrición materno-infantil, pero también aumenta la obesidad infantil, que es el otro extremo de la forma de la malnutrición. Y esto fundamentalmente debido a el aumento en el consumo de comida chatarra, de bebidas azucaradas y la falta de oportunidades para la actividad física, para la recreación, y todo esto en un contexto de estrés psicoemocional fuertísimo. Todo una tormenta perfecta para aumentar aún más los niveles de obesidad infantil
en el mundo como consecuencia de esta pandemia. En los Estados Unidos, la obesidad aumentó del 19.3% en 2019 al 22.4 en 2020. Y esto es un costo enorme para los países. En Estados Unidos se estima que la obesidad infantil, simplemente en costos directos de atención en salud, es equivalente a 14 billones de dólares al año. Pensando en las madres, datos del IMSS muestran que las muertes maternas en México se duplicaron en un año debido a toda la disrupción en servicios de salud y a todos los problemas de salud que enfrentaron con más incidencia las mujeres. Es realmente triste ver cómo básicamente se perdieron 2 décadas de progreso en reducción de la mortalidad materna en el país como consecuencia de no estar bien preparados para esta emergencia de salud pública. También sabemos a través de los datos de un estudio importantísimo que es la encuesta en COVID-19 dirigida por el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana de Santa Fe de la Ciudad de México, que han estado monitoreando con encuestas representativas mensuales el impacto que tiene COVID en el bienestar de las familias mexicanas prácticamente desde que comenzó la pandemia. Han demostrado que las mujeres tuvieron peores resultados en 4 medidas de bienestar. Reducción en ingresos familiares, un aumento en el desempleo, un aumento en la ansiedad y los impactos en estas mujeres fueron aún mucho más fuertes en hogares viviendo en condiciones de pobreza y donde viven los niños. La conclusión de este trabajo es que es urgente que se tomen acciones para apoyar a grupos vulnerables durante la pandemia, especialmente a mujeres y hogares con niños pequeños y muy en especial aquellos viviendo en condiciones de pobreza. El no haber tomado suficientes acciones ya ha resultado en un aumento de las inequidades sociales y de género en el país y no tenemos la menor duda que esto ya está aumentando el riesgo de retraso en desarrollo durante la primera infancia. Cuando uno se pregunta por qué, cuáles son los mecanismos que explican varios de estos impactos tan negativos, realmente pude publicar junto con unos colegas casi al comienzo de la pandemia un artículo prediciendo lo que iba a suceder en los países que no tomaran acciones fuertes de protección social para las familias más pobres durante las pandemias, especialmente aquellas viviendo o dependiendo de la economía informal, que es la gran mayoría de las familias viviendo en pobreza extrema en México, América Latina y muchas otras regiones del mundo. En primer lugar, estos impactos tan negativos han sido el resultado de aumentos masivos de pobreza. La pandemia de COVID la podemos entender como una serie de rayos X en distintas sociedades del mundo que realmente simplemente han puesto a la luz las claras estructuras que han llevado a inequidades sociales, inequidades económicas, inequidades de salud espantosas. Y esto ahora se ha puesto peor debido a los aumentos masivos de pobreza y de desempleo. COVID-19 ha hecho difícil el acceso a los alimentos. Ha habido muchos problemas cosechando alimentos, transportando alimentos y obviamente también el cierre de las escuelas
que tiene los efectos psicoemocionales tan negativos y de aprendizaje tan negativos, sobre todo en los niños más pequeños. También las escuelas son una fuente importante de alimentos nutritivos o deben ser una fuente importante de alimentos nutritivos. Y estamos hablando también de los programas de educación inicial como los CENDIS, que juegan un papel muy importante en la seguridad alimentaria y el cuidado de la salud de los niños. Es importante recordar que los adolescentes también han sido grupos muy vulnerables durante esta pandemia, ya que también el impacto sobre su seguridad alimentaria y en atención en salud ha sido brutal con el cierre de las escuelas. Los servicios de salud materno-infantil se desestabilizaron muchísimo, especialmente durante las etapas más activas de la pandemia, cuando se saturaron los hospitales y realmente no había manera de continuar con una atención de calidad para ningún tema que no fuera relacionado al COVID. Por otro lado, a muchas mujeres, a muchas familias les daba miedo ir a los hospitales a recibir lo que fuera, atención prenatal, vacunas para los niños. Entonces, toda esta desestabilización afectó de forma negativa servicios de atención primaria a la salud en México y en el resto del mundo. La pandemia, sin lugar a duda, ha aumentado los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, y en México las encuestas del EQUIDE de la Ibero lo han demostrado claramente y cómo se ha puesto peor conforme ha pasado el tiempo. Entonces, si pudimos predecir y de antemano mucho de lo que iba a pasar en el mundo, porque el mundo no estaba preparado, los sistemas en general económicos, políticos, sociales de los países no estaban preparados para poder proteger a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta pandemia que se puede mejorar sustancialmente? Comenzando por la protección de la salud materno-infantil. En primer lugar, es importantísimo que los países den transferencias de ingresos y subsidios a servicios básicos a los hogares que viven en la pobreza más fuerte, donde hay mujeres, donde hay niños pequeños y la gran mayoría de ellos que dependen de la economía informal, para poder protegerlos contra los impactos negativos de la pandemia. En el caso de México, junto con el EQUIDE, mi equipo en Yale hizo una estimación de cuánto le costaría al gobierno mexicano poder dar estos beneficios, o cuánto le pudo haber costado si hubiera decidido haberlo hecho a tiempo, para que pudieran permanecer estas familias con distanciamiento social, protegerlas del COVID, proteger el nivel de transmisión y, a fin de cuentas, el bienestar del punto de vista de salud y seguridad alimentaria de los hogares. Esto hubiera involucrado dar estos beneficios a 4,5 millones de hogares con un costo mensual por la transferencia monetaria de 716 millones de dólares y un costo de 91.5 millones de dólares mensuales para el subsidio de agua, electricidad, teléfono, gas e internet. Entonces, el costo total de ambas hubiese sido 807 millones de dólares, lo cual sabemos que es una alta cantidad, pero representa menos del 0.06% del Producto Interno Bruto de México. No hubo la voluntad política de hacer esto en México, se perdió una gran oportunidad, desgraciadamente, y a fin de cuentas no hay excusas. Esto es algo que definitivamente hubiera podido costear el gobierno mexicano, tal y como lo estuvo pidiendo fuertemente organizaciones como el Pacto de la Primera Infancia y otras organizaciones civiles. Ya pasando de un nivel macro a un nivel más próximo a la salud materno-infantil,
es importantísimo proteger, promover y apoyar el tema de la lactancia materna, ya que sabemos el gran beneficio que ofrece la lactancia para el desarrollo físico, para la protección contra enfermedades infecciosas, la protección contra la obesidad y el desarrollo intelectual de los niños, cómo protege a sus madres contra el cáncer de mama, el cáncer de ovario, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos durante la pandemia y qué es lo que se hizo y qué es lo que se puede hacer mejor todavía durante la pandemia, después de la pandemia y en preparación a la siguiente pandemia que desgraciadamente con cambio climático no va a tardar mucho en poder volver a suceder? En primer lugar, contrario a toda la desinformación que empezó a circular en redes sociales, desde el comienzo, la Organización Mundial de la Salud indicó que no existían motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla. Y realmente al comienzo fue basado en muy pocos estudios, pero desde entonces ya hay centenas de estudios o docenas de estudios que han totalmente confirmado esta recomendación. Hasta ahora no se ha detectado un solo caso donde se haya transmitido el virus que causa la COVID a través de la leche materna ni el amamantamiento. En segundo lugar, los infantes tienen un bajo riesgo de infección. Por la mayoría de las variantes de este virus, sabemos que el Delta ha sido una excepción relativamente hablando, pero de cierta manera sí había preocupación de que no fuera a través de la leche materna, pero el que la madre pudiera contagiar al niño si tenía COVID-19 o sospecha de tenerla, pues realmente es donde se encontraron las medidas sanitarias que se podían tomar para prevenirlo. Entonces, la conclusión científica haciendo el estudio de riesgo y beneficio es que los numerosos beneficios de la lactancia materna superan ampliamente los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados a la COVID-19. Y repito, no existen motivos para evitar la lactancia ni interrumpirla debido a COVID. Y ya muchos estudios, y sigue saliendo más estudios mostrando que de hecho, si la mamá tiene infección con COVID, de hecho su leche materna contiene anticuerpos contra esta infección que acaban siendo transferidas a los bebés y muy posiblemente los protege contra esta infección. De hecho, el riesgo más fuerte que ha sucedido durante la pandemia ha sido los continuos intentos de las compañías de productoras de fórmulas aliadas con farmacias, aliadas con fundaciones que representan los intereses de la industria de alimentos y que han violado profundamente las normas del código de la comercialización ética de productos sucedáneos de la leche materna, un código que México ha firmado y que ha prometido adherirse y que fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud desde ya hace varias décadas. Todas estas campañas de donaciones, de rebajas en productos, etcétera, que salieron para productos de fórmula infantil o parecidos a las fórmulas infantiles, violan este código y hay que tener mucho cuidado de que esto no siga sucediendo ni durante ni después de la pandemia. En primer lugar, en cuanto al contenido de las recomendaciones de la OMS, se deben de seguir las recomendaciones habituales sobre la alimentación del lactante en madres que presenten COVID-19. Es decir, la lactancia se debe iniciar en la primera hora después del parto. La lactancia materna exclusiva debe ser por 6 meses de vida, tras lo cual se deben introducir alimentos complementarios adecuados, seguros y correctamente suministrados, acompañados de continuar la lactancia materna
hasta al menos 2 años. Y desgraciadamente, otro estudio con el que estuve involucrado mi equipo de Yale con el EQUIDE muestra que la población mexicana aún tiene la percepción de que si las mujeres tienen COVID-19 no deben de amamantar o indican que no saben si deben de amamantar o no. También la población mexicana ha indicado esto sin importar si son hombres o mujeres quienes responden a la encuesta telefónica. Esta fue una encuesta con una submuestra especial con niños menores de 3 años y vemos el gran porcentaje de mujeres respondiendo que no debe amamantar una mamá si tiene COVID-19. Y todavía más preocupante es que entre más pobres las familias, más probable es que tengan la falsa y hayan recibido la falsa información de que las mujeres con COVID-19 no deben de amamantar. La segunda recomendación muy importante del documento de la OMS es que se practique el contacto piel a piel o el método de la madre canguro como sucedía desde antes de la pandemia, siempre tomando en cuenta las medidas de higiene respiratoria para proteger al máximo cualquier riesgo, por más pequeño que sea, de que se pueda infectar al bebé, no por la lactancia, pero a través de la transmisión a través del aire. Entonces se tiene que utilizar la mamá, una mascarilla quirúrgica cuando esté muy próxima al bebé, si tiene síntomas respiratorios, higiene de manos y limpiar y desinfectar sistemáticamente todas las superficies. Medidas de higiene básicas iguales que para el resto de la población, pero poniendo mucha atención a el que se permita que exista este contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento para que el bebé pueda ser amamantado en cuanto sea posible después de haber nacido. Las mujeres con COVID o sin COVID, pero especialmente si tienen COVID-19, deben de recibir asesoramiento sobre la lactancia materna, que está súper bien codificado dentro de la estrategia de la iniciativa del Hospital Amigo de los Niños y también muy bien codificado en las nuevas guías de Consejería de Lactancia Materna de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, los países deben de aprender a través de esta pandemia la necesidad de invertir mucho más en formar más y mejor a los trabajadores de salud y al personal que opera en diversas organizaciones comunitarias en el manejo de la lactancia materna y en el apoyo psicoemocional que las mujeres necesitan y que aún es más necesario durante COVID. Los casos en que la madre tenga un cuadro grave y tenga que ser separada de su bebé, porque esto por supuesto que ha sucedido y seguirá sucediendo, aunque afortunadamente es la minoría, la gran minoría de los casos, se debe de alentar y apoyar a la madre que si es posible que extraiga su propia leche. Entonces, si esto no es posible, si no se puede extraer la leche de la mamá, para eso también existen los bancos de leche humana, se pueden utilizar leche materna donada, se puede también trabajar con el tema de la relactación en la madre, si por varios días no pudo estar amamantando al bebé, la posibilidad de trabajar también con una nodriza, y si ninguna de estas 3 opciones es posible, pues por supuesto la única opción que queda es el dar las fórmulas infantiles apropiadas para la edad de los niños, de recién nacidos y en las cantidades adecuadas. Pero nuevamente sin permitir que haya promociones de estas fórmulas, sin que haya biberones, o sea, si hay razones médicas, las fórmulas están ahí, los biberones están ahí, todo lo que se necesite, pero por ningún motivo debe haber propaganda comercial dentro de los centros de salud ni en centros comunitarios que realmente
provoquen muchas dudas y que las mujeres desistan de dar el amamantamiento. El Código Internacional de la OMS es clarísimo en estos temas. No hay ninguna excusa para que sigan existiendo estas violaciones al código de la manera tan frecuente, tan intensa como sigue sucediendo en México y en muchos otros países de América Latina y otras partes del mundo. El contacto piel a piel realmente es súper importante, como la técnica de la madre canguro, donde están prácticamente día-noche muy pegados, los padres con los hijos, teniendo el contacto, la piel, piel a piel, los beneficios de salud, la disminución en mortalidad neonatal han sido ampliamente documentados. Este contacto piel a piel mejora la regulación de la temperatura del neonato y a fin de cuentas el inicio temprano de la lactancia materna se asocia fuertemente con la reducción de la mortalidad infantil, como ha mostrado la doctora Bartik y colegas. Y más recientemente, un estudio muy importante del doctor Rollins en la revista Lancet Global Health hizo una simulación matemática mostrando que si se separaran a todas las madres con COVID de sus bebés automáticamente, se morirían innecesariamente entre 188,000 y 273,000 bebés si esta práctica no se hubiese parado y no hubiera habido apoyo e información, y desgraciadamente ha seguido sucediendo en varios lugares y esto está causando la vida de recién nacidos. También a través de la pandemia se aprendió mucho de la necesidad de fortalecer la coordinación de los bancos de leche humana y se lanzó una iniciativa liderada por la doctora Natalie Schenker del Reino Unido de la Red Mundial de Bancos de Leche Humana. El caso de COVID, parecido al caso del VIH, puso a los bancos de leche humana en una situación muy vulnerable porque obviamente no se pueden tener agentes patógenos en la leche donada, cuando pues obviamente debe haber manera de ver si están ahí y de hacer pasteurización y otros tratamientos para eliminarlos. Entonces, esta red colectó datos y experiencias en bancos de leche en 35 países y se estimó que anualmente más de 800,000, casi 1,000,000 de bebés en el mundo reciben leche materna de donantes, pero desgraciadamente casi 500,000 de bebés prematuros no tienen acceso porque no hay suficiente coordinación entre los bancos de leche. Para poder mantener los bancos de leche humana funcionando, como lo ha hecho Brasil, México tiene que desarrollar estrategias mejores para mantener una línea de suficientes donantes, manejar los problemas de logística y transporte de las muestras, el manejo seguro de la leche humana y tener planes de contingencia para emergencias humanitarias como la COVID. Y todo esto debe ayudar a mitigar la falta de acceso a leche humana de donantes cuando sea necesaria debido a la pandemia de COVID u otras pandemias. Entonces, esta red, espero que México se alíe con ella, que se vuelva un país muy activo, porque realmente la leche humana de donantes puede salvar muchas vidas, especialmente de los bebés prematuros, durante emergencias de salud pública. También quiero mencionar, por último, en cuanto a las recomendaciones de la OMS, que es imprescindible que todas las madres, sus familias, los niños, etcétera, reciban atención de salud mental y apoyo psicosocial. Debe ser una atención mucho más holística, comprensiva de la que estamos acostumbrados, porque el nivel de estrés que se
desarrolla durante una emergencia de salud pública como por la que estamos pasando se va hasta la estratosfera. Sabemos en cuanto a la lactancia materna que el estrés crónico, tóxico, es pésimo para que las madres puedan establecer y mantener bien su producción de la leche materna y por supuesto el apoyo psicosocial se necesita para el bienestar en general de la madre y los niños y sus familias. Otra pregunta que me hacen mucho en distintas partes del mundo es si las mujeres embarazadas deben vacunarse contra COVID. Y la respuesta es absolutamente sí. No hay absolutamente ya ninguna razón después de todos los datos que ya se tienen de cientos de miles de mujeres embarazadas que se han vacunado contra COVID, que en primer lugar es muy importante que lo hagan porque las mujeres embarazadas son más susceptibles a COVID que las que no están embarazadas. Una mujer embarazada que no se vacuna, si le da COVID, tiene 70% riesgo más de morirse que una mujer embarazada que le da COVID y tiene la vacuna. Entonces, no vacunarse aumenta el riesgo en 70% de muerte. Las vacunas son seguras, estudio tras estudio tras estudio, especialmente los que más se han estudiado son las vacunas con la técnica de mRNA, de Pfizer y de Moderna, y también la de Johnson Johnson, que es otra técnica. Todas han sido seguras, no hay efectos secundarios ni para la madre ni para el bebé que vayan más allá de las molestias que todos nos pueden dar durante las primeras 24, 48 horas después de recibir la vacuna. Y tanto como en la lactancia materna, así como en la lactancia materna, la madre puede pasar anticuerpos al bebé a través de la leche. También la madre que es vacunada durante el embarazo puede pasar inmunidad contra eh, la, el virus que causa la COVID al feto. Así es que no hay ninguna razón ya de que las mujeres no se vacunen y desgraciadamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, menos del 30% de las mujeres embarazadas han aceptado ser vacunadas. Esta es la primera mujer embarazada que fue vacunada en México. Para finalizar mi presentación, quiero pasar un poco también al tema del rol de la alimentación en el cuidado amoroso y sensible en las niñas y los niños y la gran importancia que juega durante emergencias de la salud pública. Sabemos a través de el reporte que se publicó hace 2 semanas de UNICEF, que se llama Una alimentación para el fracaso, que menos del 30% de los niños en países de ingresos bajos o medianos y niños pequeños, estamos hablando de bebés, de niños menores de 2 años, consumen la calidad de dietas, las dietas que tienen la diversidad de alimentos que necesitan para crecer bien, para que su cerebro se desarrolle bien y para poder tener un buen desarrollo también psicoemocional y de comportamiento social. Y en su informe, UNICEF reafirma que no solo es importante qué es o cuáles son los alimentos que se deben de dar a los niños o que ellos deben de consumir, pero también que se debe de poner mucha atención a cómo se alimentan los niños. Y la recomendación es seguir el marco del cuidado cariñoso y sensible de los niños, que en el área de nutrición es simplemente llamado la alimentación perceptiva, para que los niños también reciban mucho apoyo psicoemocional, tengan muchas oportunidades de aprendizaje prácticamente desde el nacimiento, de estimulación a cada episodio que haya de alimentación. Tuve el honor de trabajar muy de cerca con
una gran mexicana, la maestra Mari Carmen Campillo, quien fue por mucho tiempo una gran asesora de educación inicial para la Secretaría de Educación Pública de México, y pude contribuir a agregar el componente de la alimentación responsiva a esta gran estrategia basada en el cuidado cariñoso y sensible de los niños de la SEP, que se llama Un Buen Comienzo. Quiero que se sientan todas y todos muy honradas y honrados, porque México es el primer país en el mundo que eligió desarrollar un programa de educación inicial de 0 a 3 años basado cabalmente en el marco mundial de el cuidado cariñoso y sensible de atención a los niños. Y sabemos muy bien que los padres juegan un papel fundamental, pero también sabemos que muchas y muchos de ustedes que están escuchando, que trabajan en los CENDIs, que trabajan en otras estancias infantiles o centros de atención infantil, siguen este currículum, pueden seguir los principios de la alimentación responsiva, y que a través de hacer esto están ayudando mucho a proteger la salud de las niñas y los niños, ahora que ya están regresando, ya que ha disminuido un poco la intensidad de la pandemia, y que esta es una manera muy importante de que todas y todos ustedes contribuyan a el futuro de estas criaturas, de sus familias y de nuestro lindo país. Entonces, en conclusión, la pandemia de COVID ha afectado muy fuerte a mujeres, niños y sus familias. Es muy importante que desde ahora y cuando volvamos a tener una situación como esta, que inmediatamente los gobiernos activen un mecanismo de transferencias monetarias y subsidios de servicios, sobre todo para las familias más pobres, donde viven niños chiquitos y que dependen de la economía informal, no tienen ninguna otra forma de protección social. Estos son esenciales para controlar la pandemia. Sin estos beneficios no se pueden distanciar socialmente porque se mueren de hambre sus familias, y también para proteger el bienestar físico y mental de todas estas familias. Hay que redoblar esfuerzos en México para proteger, promover y apoyar la lactancia materna durante la pandemia, y también de esto desde antes de la pandemia llevamos muchos años ilustrando el por qué es tan necesario, y ahora ya que sabemos, por ejemplo, que la lactancia materna protege a los niños contra la obesidad, y que la obesidad es uno de los factores de riesgo más altos para enfermarse o morir cuando las personas se infectan por COVID, creo que es un argumento aún más poderoso para que México invierta mucho más en este tema. Hay que redoblar esfuerzos para convencer a las mujeres embarazadas a que se vacunen cuanto antes, no forzarlas, pero sí darles toda la información. Acaba de haber en un estado de Estados Unidos un estudio documentando que de las 169 mujeres que estaban embarazadas con COVID en salas de cuidado intensivo, ninguna estaba vacunada, ninguna. Es impresionante la gran diferencia que hay cuando las mujeres se vacunan y cómo las protege a las mujeres embarazadas contra la enfermedad severa y la muerte por COVID. Hay que financiar adecuadamente la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la ENAPI, durante y después de la pandemia. Esta es una gran estrategia que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por el Senado de México, pero que desgraciadamente, y a pesar de que es basada en evidencia y sigue el marco conceptual del cuidado cariñoso y sensible de los niños, o nurturing care, como se le llama en el inglés, aún no ha recibido el financiamiento que necesita. Y, como me gusta decirle a mis alumnos, cuando me preguntan alguien qué es la justicia social, no he encontrado una definición mejor que la que dio John Rawls, que me gusta mucho porque realmente captura
mucho el tema de los primeros 1000 días. Y John Rawls lo que dijo es una sociedad justa es aquella en la que un bebé estaría contento de nacer, aunque no supiera su posición social por anticipado. No hay la menor duda que la gente más pobre, la gente que ha sido más desprotegida históricamente en nuestro país, esas familias son las que acabaron sufriendo mucho, 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 mucho más como resultado de esta pandemia. Para que esto suceda y para que las familias puedan entregar el cuidado cariñoso y sensible que, por ejemplo, durante la pandemia de COVID involucraba pues el tener el acceso a los alimentos, a la salud, etcétera, pero también tener acceso a la internet, por ejemplo, porque las escuelas estaban cerradas. Esto no se hizo de una manera cautelosa en el país, y millones de jóvenes, millones de niños han dejado de ir a la escuela. Y eso es una generación perdida, un daño irreparable para un país. Entonces, para que las familias durante emergencias de salud pública puedan entregar el cuidado cariñoso y sensible a sus hijos, incluyendo la nutrición y el cuidado de salud, la disciplina amorosa, etcétera, pues necesitan tener acceso a los recursos para poder tenerla y tienen que tener acceso con esos recursos a servicios de buena calidad. La calidad de los servicios se bajó muchísimo, como es de esperarse con una pandemia como esta, pero ¿qué lecciones ha aprendido México? Pregúntense ustedes qué lecciones en el área de educación inicial ha aprendido México para cambiar el curso en el futuro. Y para que existan estos servicios tiene que haber políticas nacionales que apoyen el que todas las familias, sin importar la clase social en la que nacieron, tengan esta protección en tiempos de pandemia. Bueno, hay, del punto de vista de medición, hay buenas escalas que han sido validadas para medir ansiedad, para medir depresión, ¿no? Y para medir estrés. Pero creo que el punto muy importante aquí es qué intervenciones son en las que más se debe poner atención. En este caso de la parte psicoemocional, el tema de prevención de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, de violencia de género, es extraordinariamente importante. Y que sabemos que algo que empieza a suceder inmediatamente cuando hay estrés, porque todos somos seres humanos, es que aumenta el riesgo de esa violencia, aumenta el abuso de consumo de alcohol, quizás de otras sustancias. Entonces, ¿cómo podemos mirarnos en un espejo como sociedad y preguntarnos qué es lo que hemos hecho? Porque no solo es México, no es un problema mundial, ¿no? Y en Estados Unidos, y quizás todavía peor, esa parte del acceso a la atención a la salud mental, las herramientas de diagnóstico, ¿no? De detectar a tiempo los temas, las intervenciones familiares, ¿no? Todo el tema del cuidado cariñoso y sensible de los niños, decidimos ya no nada más enfocarnos en el niño, ni solo el niño, es la familia. O sea, para bien o para mal, todos juegan un papel, todos tienen un nivel de influencia en el comportamiento, en las dinámicas que suceden dentro del hogar. Entonces yo diría, doctor Tinajero, que me gustaría mucho que surgiera una serie de inversiones en México, por ejemplo, para poder comprender cómo prevenir mucho mejor la violencia doméstica y la violencia comunitaria. O sea, vivir en comunidades donde hay balazos y asaltos y gente tirada en el suelo todos los días, no puede la gente tener la estabilidad, las familias no pueden tener la estabilidad para entregar el cuidado cariñoso y sensible a ellos mismos y por supuesto a sus hijos menos.